de la teoría del funcionalismo. El grupo de maestrandos de la maestría en docencia universitaria con énfasis en andragogía de la Universidad de San Carlos de Guatemala tiene el gusto de platicarles acerca de ella. El funcionalismo es una de las corrientes psicológicas que tiene como objeto el estudio de la conducta del ser humano. El funcionalismo no estudia la estructura física, sino que estudia cómo el ser humano se ha ido adaptándose, cómo ha ido sobreviviendo, cómo ha ido evolucionando dentro de un contexto en donde realiza sus actividades. Para poder lograr resultados efectivos es necesario darle un estímulo a todas las acciones y de ellos se pueden lograr grandes resultados. Podemos citar un ejemplo sobre el funcionalismo, en la cual una niña fue invitada por su tío para observar por vía internet una serie japonesa llamada La Cuerda de Oro, en la cual esta niña pudo fijar sus sentidos y observar detenidamente todas las acciones. Como resultado, la niña pudo desarrollar su habilidad para ejecutar el instrumento e interpretar dicho tema. Esto es respuesta a un estímulo. Dar una descripción acerca del funcionalismo y el origen y los precursores. El funcionalismo es una corriente teórica surgida en Inglaterra en el año de 1930. Se hacen las prácticas a través de dos ciencias sociales que son la sociología y la antropología. La sociología es una ciencia que se encarga del análisis científico de la sociedad y la antropología es la ciencia que estudia las relaciones interpersonales desde el marco sociocultural. Para ello tenemos a dos precursores. Por supuesto que hay otras personas involucradas, pero en esta ocasión se hace el aporte de Émile Durkheim y Tal Pearson. Émile Durkheim es un sociólogo, pedagogo, antropólogo francés que hace una tesis tras examinar la excesiva especialización y deshumanización en el trabajo. Hace referencia también a la religión que debe ser considerada como un pensamiento colectivo. Es ahí donde él hace énfasis en el funcionalismo. Tal Pearson, él es un sociólogo estadounidense que él dice que preconiza las ventajas del trabajo de campo, es decir, que se refiere a defender y apoyar desde el primer momento una cosa que se considera buena o recomendable cuando se refiere a una práctica para hacer una descripción acerca del funcionalismo. Hablarles un poquito ahí sobre las bases que fundamentan el funcionalismo como una teoría de la sociedad, digamos. Entonces, se manifiesta que el funcionalismo se basa en otras tres teorías. Una de ellas es el empirismo. Y dice que el empirismo busca conocer la realidad a través de la observación de fenómenos, en donde la explicación de estos fenómenos o acontecimientos se obtienen mediante la construcción de leyes, ¿ya? Mediante la construcción de leyes generales y la relación que causa y efecto entre estos fenómenos observables. Entonces podemos ver que esta teoría empírica no va a creer en situaciones fuera de lo que la propia capacidad de los sentidos del ser humano tenga a la vista, ¿verdad? Tiene que ser algo palpable, algo que se observe, caso contrario, no entra dentro de esta teoría del empirismo. También como número 2, el funcionalismo también se basa en esta otra teoría que es muy importante y que es representativa de su fundador, como lo es Augusto Comte, y estamos hablando un poquito del positivismo. Y esta teoría pues comprende, dice, una reforma en la sociedad y una religión. ¿Qué quiere dar a entender esto? Que es una teoría del saber
que no admite otra realidad que no sean los hechos, ni también va a acudir, dice, a investigaciones fuera de esos hechos. Entonces las investigaciones que van encaminadas o que están relacionadas con esta teoría del positivismo tienen que ser investigaciones, dice, que vayan encaminadas a esas relaciones entre los propios hechos. Y como una tercera teoría que da bases al funcionalismo, tenemos la teoría liberal. Y como su nombre lo indica, aquí dice que todos los elementos de una sociedad deberían de tener, dice, esa libertad de mercado, dice, de las ideas. ¿Qué quiere darse a entender con esto? Que pueden publicarse, dice, las ideas o las declaraciones falsas, y que eso mismo va a contribuir a que las declaraciones verdaderas se aclaren. Entonces, en toda sociedad cada uno tiene ese derecho a equivocarse. Entonces creo que como seres humanos queda muy claro que nosotros como humanos no somos perfectos, siempre cometemos errores, y como dice aquel dicho, el error tiene que tener cabida en la sociedad, porque de los errores se aprende. Está otro dicho, también otro adagio que dice, el cometer errores es de sabios. Entonces, estas tres teorías son las que dan esa base o ese fundamento a la teoría funcionalista. La teoría funcionalista está basada en la teoría de sistemas y supone que la sociedad se organiza como un sistema social donde necesitan 4 cuestiones para la subsistencia: la adaptación del ambiente, conservación del modelo y control de tensiones, la persecución de la finalidad y la integración de La teoría funcionalista considera a la sociedad como una totalidad. Es aquella que estudia también la estabilidad de la misma en función de cómo se organiza, por ejemplo, en cuanto a sus culturas y cómo satisfacer las necesidades de la misma. Así también la teoría funcionalista nos explica que la misma sociedad necesita de un orden social para poder cumplir con sus objetivos en la vida. El positivismo. El positivismo es otra de las características del funcionalismo, en donde considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos. El positivismo fue formulado por Augusto Comte en el siglo XIX, en donde rechaza todo aquel concepto universal y absoluto que no esté comprobado. Es por ello la importancia de la aplicación del método científico para probar si un conocimiento es falso o verdadero. El trabajo de campo, otra de las características del funcionalismo. El trabajo de campo es el conjunto de acciones orientadas a obtener datos importantes sobre fuentes de información de las personas, como por ejemplo el tiempo, el lugar en donde se suscitan los hechos o los fenómenos que son de nuestro interés para la investigación. La antropología es una característica del funcionalismo que estudia el comportamiento del hombre y sus variedades sociales y culturales. La corriente funcionalista abrió el camino de la antropología científica, que con posterioridad se fue desplegando rápidamente y con gran éxito en los Estados Unidos. Otra de las características son las influencias. La principal influencia que recibió el funcionalismo proviene del sociólogo francés Émile Durkheim. Entre otras cosas, Durkheim sostenía que los hechos sociales son los que establecen y determinan los hechos culturales. En la educación es aquella que indica que la condición de desarrollo del quehacer educativo se basa en el ejercicio de las funciones. Es decir, el enfoque del funcionalismo en nuestra educación como un sistema en Guatemala. La función de la educación es preparar a la persona para el medio particular al que están destinados. Ahora su principal función como sistema en la sociedad del funcionalismo
Su función principal en la sociedad es formar al niño o adaptar a la persona al medio en que se desenvuelve. Como les decía anteriormente, adaptar a la persona al medio social y cumplir una función en la sociedad, convirtiendo en un individuo útil en la sociedad y que responda a las necesidades y asimismo contribuir con el orden social. Es decir, que la formación de la persona debe responder a una función dentro de la sociedad para mantener un orden. Si vemos el sistema educativo en nuestro país como Guatemala, la clase élite le interesa un sistema donde las personas se mantengan bajo una información, bajo un enfoque donde a ellos les interesa que las personas no se desarrollen, no sean competentes o no sean críticos. Por ejemplo, también la clase política que hemos tenido en nuestro país, donde a ellos les interesa el asistencialismo, donde la gente simplemente van a recibir y con eso se conforman de los políticos. Si nos damos cuenta en las campañas políticas que han pasado en las últimas contiendas electorales, la clase política lo que hace es ofrecer a las personas a cambio de un voto y luego mantenerse ellos en el poder mientras la sociedad sigue en la pobreza. Y es lo mismo pasa con el sistema educativo en Guatemala. ¿Quiénes son los que forman o quiénes son los que diseñan el currículum de nuestro país? Si no son los de la clase élite. Ellos les interesa que nuestra gente se mantenga simplemente formados para un trabajo, que simplemente ellos responda a un trabajo de horarios y que no sean gente competente. Hoy en día la universidad, nosotros como futuros profesionales andragogos, debemos de formar a los participantes en un modelo socioformativos, en un modelo donde se tiene que estudiar, donde se tiene que implementar técnicas de aprendizaje basados en problemas, donde los participantes deben de generar cambios, deben de generar conocimientos. Siendo este un claro ejemplo de lo que es el funcionalismo, concluimos con ello y agradecemos la atención prestada al mismo. En Guatemala, 6 de cada 10 niños padecen desnutrición. No más pobreza, urge mano dura. Así como estoy comprometido a enfrentar con mano dura la delincuencia, hoy me comprometo con usted a poner todo mi carácter y mi corazón para luchar por las familias pobres de Guatemala. Con mano dura se puede lograr. No más pobreza, no más inseguridad. Urge mano dura. General Otto Pérez Molina.